Paz de Cristo, hermanos. Qué bueno que podamos encontrarnos una vez más, aunque sea en forma virtual. Gracias por dejarnos entrar a su casa, a su grupo de amistad, la intimidad de su hogar, para hablar, estudiar la palabra de Dios. Le ruego que oremos en esta hora, pidamos la ayuda de Dios, la guía del Señor. Señor Jesucristo, en esta hora le damos gracias por sus bendiciones, por su fortaleza, por este día más que nos ha regalado. Gracias, Señor amado, por sus bendiciones. Señor Jesús, le ruego que en esta hora nos hable, que su palabra traiga el mensaje de Dios para nuestras vidas, y que a través de su palabra, Señor, podamos ser fortalecidos una vez más en el Señor y en el poder de su fuerza. Que en la enseñanza de su palabra venga convicción sobre nosotros y traiga fortaleza, guía, libertad, sanidad para nuestros cuerpos. Lo esperamos todo de usted, le pertenecemos. Háblenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos viendo algunos personajes y hemos estado trabajando con algunos y titulando la acción que van haciendo. En este día le hemos puesto por título a la enseñanza un llamado al cambio. Vamos a estar leyendo en la Biblia del lenguaje sencillo el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 2 al versículo 5. Dice así: Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel del Señor llegaba donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿Qué desea, mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro. Pedro. Para la predicación del Evangelio es necesario siempre tener una mente abierta, una actitud flexible y ser capaces de creer que Dios sabe muy bien lo que hace. El relato de Hechos 10 es trascendental para la expansión del Evangelio. En realidad, debiera ser Hechos 10 el capítulo en donde el Evangelio, que nació el día de Pentecostés con el nacimiento de la iglesia, cuando llegó a los gentiles. Nosotros, más que saber de memoria Hechos 2:38, deberíamos saber bien de memoria lo que pasa en la escena de Pedro predicando en la casa de Cornelio. Porque es ahí donde el Evangelio llega a los gentiles. Llevar el Evangelio y la doctrina apostólica al mundo de los gentiles o los no judíos. Es esta la puerta que se abre para llevar la palabra. Dios hizo su parte, hizo los milagros, su espíritu enseñó el mensaje de Dios, pero ahora la voluntad del hombre es la que tiene que mostrarse dispuesta y obediente. ¿Cómo se siente usted cuando una situación le exige salir de su zona de comodidad? Cuando aparece alguien o algo y le quiebra el esquema. Cuando usted tenía todo formadito y ya no lo puede hacer así. Cuando le dicen que eso está mal hecho. ¿Cómo se siente cuando lo que ha hecho igual, de la misma manera, toda su vida, se lo quieren cambiar ahora? La iglesia ha sufrido mucha resistencia por el paradigma de la estrategia de Jesús. Muchas veces los hermanos están muy acostumbrados simplemente a tal hora ir a la reunión, sentarse, participar en el culto, llevar bendición y luego hacer lo mismo 2, 3 veces por semana. Cuando le dicen no, ya no van a haber más reuniones, sino que ahora hay que hacer un altar familiar y llame a algún vecino o vecina que tenga problemas y a ellos ministrele lo que usted ya aprendió durante todo este tiempo. Se quiebra el esquema. ¿Cómo se siente usted cuando le piden que salga de su zona de comodidad y le dicen que tiene que
hacer las cosas diferentes, o lo que se había hecho durante tantos años de la misma manera, ya no se va a hacer así. ¿Cómo se siente? Porque Dios nos está haciendo un llamado al cambio. Veamos entonces la lección. Primero vemos el encuentro de dos hombres, de dos culturas totalmente diferentes. Hechos capítulo 10, versículo 4 y 5 dicen: Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿Qué desea mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope, diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro. Hechos 10, versículo 13 al 15 dice: Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió: No, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo: Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Dios dispuso que 2 hombres se encontraran. Pedro, un líder frente a la iglesia de Jerusalén, y Cornelio, un centurión o capitán del ejército romano. Pedro conoce la manera de agradar a Dios según la ley de Moisés. Espera de Dios el establecimiento de un reino y espera ser libre de la opresión del imperio romano. Pedro creció sabiendo que solo Israel era el pueblo de Dios. Los demás hombres eran gentiles y lo más seguro es que irían al infierno y que estaban condenados. La única manera, según Pedro, de que se salvara un gentil era que se hiciera judío circuncidándose y guardara la ley de Moisés. Por otro lado, tenemos otra persona. Tenemos a Cornelio, un soldado romano. Su cultura es gentil. Vive como autoridad del poder que gobierna todo el mundo, incluyendo Israel. Ha sido instruido en el conocimiento de que el emperador romano es la voz de Dios. Son los que mandan y ellos tienen la razón. Sin embargo, viene Dios y les pide un cambio en la manera de ver y de hacer las cosas. Dios le pide a Cornelio y le dice que todo lo que hace está bueno, que él está mirando, que él trata de buscar a Dios, que él ora, que él da ofrendas a los pobres, que él tiene temor de Dios. Dios lo ha visto y lo aprecia, pero tiene que ser instruido porque le falta algo. Y quien le va a enseñar es un judío, anónimo para él, porque no es ninguna autoridad política ni militar, y más encima, en palabras de los mismos judíos, es una persona sin educación, sin letras. Cornelio tiene que saber las cosas, no a su manera, sino que a la manera de Dios. Dios le dice a Pedro que es él el que manda qué hacer y cómo hacerlo. Pedro no puede seguir apegado a su religión, a sus reglas y a su manera de hacer las cosas. Todos hombres diferentes tienen un encuentro con Dios y Dios le dice: Cornelio, manda a buscar a Pedro, a ti te faltan cosas que aprender y te lo va a enseñar este judío, sin letra. Y a Pedro le dice: Pedro, las cosas no son como tú dices, tampoco no te apegues a la tradición, yo te estoy mandando y es como yo digo. Ahora los dos obedecen. Y la bendición de obedecer a Dios es que Pedro llegó a la casa de Cornelio, predicó el evangelio a toda su familia y cayó el Espíritu Santo y hablaron en lenguas de la misma manera que ellos lo hicieron en el día de Pentecostés. Se asombraron de una manera y dijeron: de manera que Dios también da el Espíritu Santo a los gentiles. Pedro y los judíos que venían con él no lo podían creer. Pero Dios es soberano, preparó todo para mostrar su gloria. Sin embargo, hay que ser flexible y tener una mente abierta, saber que Dios es soberano y que hace lo que Él quiere. Como resultado de la obediencia de estos 2 hombres, Cornelio y toda su casa, su familia, sus amigos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, esto no es gratuito. Obedecer a Dios en contra de la zona de confort y de la tradición tiene un precio y muchas veces nos costará. Obedecer a Dios tiene un precio y nosotros debemos evaluar qué tan dispuestos estamos para obedecer a Dios. Para Cornelio
la crítica de los romanos. Cornelio era un capitán, un centurión que imponía autoridad a 100 soldados, soldados rudos, irreverentes. ¿Qué pensarían ellos de saber que Cornelio se arrodilló incluso ante Pedro? Oraba todas las tardes y era súper bueno. Trataba de imitar al Señor. Solo podemos imaginar la crítica, la burla, los prejuicios que vinieron sobre Cornelio, sobre su familia y sus amigos que abrazaron la fe en Jesús. Pero lo que sí sabemos es que el emperador romano se dedicó a perseguir, censurar y martirizar a los discípulos de Jesús. Sabemos que Cornelio se rehusó a seguir el sistema del cual era parte y que se aferró a su fe al único Dios verdadero. Ahora, por el otro lado, Pedro tiene que soportar la crítica de la religión, de los judíos. Hechos capítulo 11, versículo 2 al 3 dice así: así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los apóstoles, note la palabra, y los seguidores judíos se pusieron a discutir con él y le reclamaron: ¿tú entraste en la casa de gente que no es judía y hasta comiste con ellos? Era como si no hubieran conocido a Jesús. Pedro también fue criticado por los hermanos de Jerusalén. Pensaban que el evangelio era exclusivamente para ellos. Estos hombres veían a los romanos como sus opresores y los que los maltrataban. Romano era casi insulto en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jerusalén de aquel entonces. Tenían nada más ni nada menos que la Torre Antonia, una torre pagana, romana, que vigilaba los patios. No entraban al templo por no ofender la religión, pero desde arriba miraban todo lo que pasaba en los patios. Habían perdido su privacidad, su libertad, los oprimían los romanos. Y Pedro ahora era amigo y hermano, ni más ni menos que de un centurión romano. No les entraba en la cabeza. Sin embargo, el mandato de Dios y su obra ya estaban hechos. Y el fruto de la misión que Dios le dio a Cornelio y a Pedro demostró que contaba con el respaldo de la mano de Dios. Porque cuando les contó Pedro que se derramó el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y fueron bautizados en el nombre de Jesús, entonces en Jerusalén tuvieron que reconocer así que también sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo. Y Dios llama pueblo para su nombre. Cornelio nos muestra características que nosotros debemos observar para tener también esta misma flexibilidad, ser agentes de cambio y poder servir en la obra de Dios. Hechos 10, versículo 2 dice: Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Cornelio, uno, es un adorador. Esto implica una reverencia santa que se mostraba en su proceder. En otras palabras, la fe de Cornelio no estaba limitada al corazón, como algunos dicen: no, si yo amo a Dios de corazón. No, sino que se demostraba en sus obras. Su fe era activa y contagiosa. En su casa también adoraban a Dios porque Él contagió a los que estaban alrededor de Él. Nos relacionamos usted y yo diariamente con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo y vecinos. La pregunta ¿es nuestra fe evidente en las conversaciones y en el comportamiento? ¿Te des cuenta o no? Tu carácter tendrá un gran impacto sobre los demás. Usted y yo debemos saber, entender, conocer que Dios nos está mirando. Al conversar, nuestros seres queridos, nuestros amigos y compañeros de trabajo deben saber al Dios que adoramos y dónde está nuestro corazón. Cornelio amaba a Dios o tenía temor de Dios. Temor de Dios no tiene nada que ver con miedo. Más bien estamos hablando de un amor tan grande que no queremos que se ofenda. Cornelio no conocía el Evangelio de Jesucristo, pero respetaba a Dios y con sinceridad quería agradar a Dios. Todos los días, Cornelio inclinaba su corazón a Dios y genuinamente deseaba tener una relación con Él. La mayoría de las personas prefieren escuchar acerca del amor y misericordia de Dios. Vivir guiados por el temor a Dios es un estilo de vida de alabanza y obediencia a su palabra.
Es reconocer la presencia de Dios, demostrándolo en todo lo que decimos y hacemos. Es una vida entregada a Dios, teniendo cuidado de no ofenderlo de ninguna manera. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando se ama no se quiere hacer daño. Se tiene mucho cuidado cómo se habla. Cuando el pastor habla con las ovejas, muchas veces le da vueltas largas porque no quiere ofender. Si amamos a Dios, cuidamos cómo hablamos, cómo actuamos, porque sabemos que Él está ahí y no queremos que se ofenda. Cornelio también daba generosamente. Hechos 10:4 dice, Dios está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Cornelio era un hombre generoso que ayudaba a los pobres. Dios recibe las ofrendas como si se las estuvieran dando a Él directamente. Cuando das a la iglesia, tienes que hacerlo en agradecimiento y para agradar a Dios, no a los hombres, ni pensando que se lo estás dando a un hombre. Y cuando ayudes a alguien en necesidad, no lo veas como una limosna, sino como dándolo a Dios. Porque la Biblia dice que el que al pobre da, a Jehová le presta. ¡Ja! ¡Ja! Habré perdido plata yo prestando por ahí. Usted tiene que haberle pasado lo mismo. Yo sé que la gente tiene la intención de pagar, pero cuando es el hermano el que le presta, somos los últimos en la lista. Si es que sobra se van a acordar de nosotros. Han quedado sin pagar montones de deudas si uno recogiera eso. Pero prestarle a Dios, hermano, eso es mejor que un contrato. Y justamente lo que la Biblia dice, y creo en la palabra de Dios, que el que al pobre le da, a Jehová le presta. Yo sé que usted tiene un corazón generoso. Tenemos a Dios. No andamos alardeando a quién le regalamos, a quién no. A veces somos juzgados porque la persona tiene necesidad y espera de nosotros algo y no lo recibe. Yo entiendo eso. El Espíritu me lo enseña. Pero la gente no sabe en realidad dónde estamos poniendo nuestra caridad. Sin embargo, la Biblia dice que no importa el tipo de pobre que sea, el que al pobre le da, a Jehová le presta. Eso debe tenerlo en cuenta. Cuando Dios ponga en su corazón ayudar, ayude pensando que está dándole la mano a Cristo mismo, porque así lo recibe el Señor. La manera en que tratemos a otros es literalmente como nuestro Salvador nos tratará a nosotros. Por último, Cornelio oraba siempre. Cornelio oraba a Dios diariamente. Dios escuchó sus oraciones y puso los medios para que él pudiera escuchar el Evangelio y ser salvo. Curiosamente, él sembró cosas materiales. Él buscó a Dios sin conocerlo y Dios se encargó de salvarlo. Dios está más cerca de lo que usted y yo creemos y muy fuera a veces de nuestra estructura religiosa y de nuestros templos. Cuando oras fielmente, Dios prepara oportunidades para grandes bendiciones para ti, para tu familia. Bendiciones que no te imaginas. Porque Dios dice, y es palabra de Dios, tengo para darte más de lo que tú tienes para pedir. Terminemos por este día. La salvación de Cornelio abrió paso para que el Evangelio llegara a todas las naciones y culturas. Rompió las tradiciones que nos hubieran excluido a nosotros hasta el día de hoy. Cornelio no solo era alguien que decía creer, puso a trabajar su fe e influenció a su casa. Dio a los pobres y oró a Dios regularmente. Cornelio tocó el corazón de Dios, el corazón de su familia y el corazón de toda su comunidad. Cornelio era un hombre que tenía temor de Dios, principios de la sabiduría. Quiere decir que respetaba a Dios. Eso permitió que fuera flexible y obediente ante la voluntad de Dios. Necesitamos disponernos a ser agentes de cambio para cumplir la voluntad de Dios, aunque esto sea incómodo o nos pida hacer y ver las cosas de una manera diferente. Hermanos, Dios nos llama. Dios quiso así. Dios usa hombres, usa personas, hombres y mujeres, para llevar adelante su obra. ¿Podría hacerlo sin nosotros? Por supuesto que sí. Pero nos quiere usar y nos llama a ser parte de su reino. Pero para eso, usted y yo tenemos que abrir la mente y ser flexibles a la voluntad de Dios. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que Él manda.
¿Qué tal si se lo decimos al Señor en oración? Cerremos nuestros ojos, oremos a Dios. Padre Santo, en esta hora le imploramos que esta palabra quede en nuestras vidas. Que usted en todo sea honrado, exaltado, glorificado, bendecido. Que no se haga nuestra voluntad, sino la suya. Le hemos dicho en oraciones anteriores que aquí estamos. Heme aquí, estoy dispuesto, Señor. Ahora le pedimos, Padre, que sea usted, Señor, usando nuestras vidas como usted quiera. Que sea hecha su voluntad. Si tenemos que dejar la zona de comodidad, si tenemos que ser agentes de cambio, aunque llevemos la crítica, los de nuestra casa, nuestros compañeros, nuestra sociedad, nuestra cultura, nos desprecian por seguir su camino, estamos dispuestos, Señor. Que usted en todo sea agradado, sea hecha su voluntad. Que venga su palabra y traiga libertad, convicción, cambio, acción a nuestras vidas. Queremos ser los que llevan el Evangelio y viven el Evangelio. Y su Evangelio, Señor, es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Nos ponemos en sus manos. Le rogamos que se haga su voluntad. En el nombre de el Señor Jesucristo. Un gusto verle una vez más. Dios le bendiga.